Capítulo 6. Nuevos mundos. El 22 de julio de 1502, el gerente de la rama española de una agencia florentina de transportes marítimos atracaba en Lisboa tras un recorrido por la costa de lo que hoy es Brasil. Era su tercer viaje transatlántico y le hizo famoso a raíz de la aparición de su nombre impreso en un planiferio dibujado en 1507 por el cartógrafo francés Bart-Singulaire, en el que señalaban los lugares visitados por aquel marino Américo Vespucio. El mapa de Bart-Singulaire originó un auténtico vendaval en Europa al mostrar el mundo tal como Vespucio lo había visto, con un continente nuevo en medio del océano que lo separaba de Asia. Colón nunca había pensado que las cosas fueran así, y en todo caso, desde 1942 era muy poco o nada lo que se había hablado de ello. Vespucio relató su viaje en 1505 en una carta que tituló Mundus Novus y que en 1527 ya se había publicado en 23 ediciones en latín y 37 en lenguas europeas modernas. Para aquel entonces, la gente había comenzado a llamar el continente con la denominación que Bart-Singulaire había acuñado a partir del nombre de pila de Vespucio, América. Y el descubrimiento de América iba a causar la sensación que cabe imaginar. Desde los tiempos de la primera hacha de piedra, los dones de los fabricantes habían otorgado a las instituciones gobernantes los medios para configurar el mundo. Cada vez que lo hacían, aparecían nuevas estructuras y sistemas, ya fueran los refugios construidos por los cazadores-recolectores, las leyes para controlar las ciudades de Mesopotamia, la lógica griega para establecer la conformidad con la investigación de los procesos naturales, el truco medieval de reproducir el fenómeno, o las nuevas profesiones reguladas por la imprenta. Pero ahora iba a surgir un tipo enteramente nuevo de saberes, al quedar claro que el mundo no era como hasta entonces se había creído. Es paradójico que esos nuevos conocimientos tuvieran como origen un hecho que había sorprendido a los propios fabricantes de hachas, abriendo las compuertas a un flujo de saberes que no habían elaborado ellos y que provenía de una fuente de la que no tenían ni noticias. Su respuesta al problema, así creado, cobró la forma de un don que iba a aportar a la comunidad beneficios muy superiores a los dispensados hasta entonces, poniendo al mismo tiempo el saber especializado fuera del alcance del público ordinario, al situarlo en esferas nuevas y artificiales. A ese don lo llamamos ciencia. Los informes de Vespucio sobre el Nuevo Mundo desestabilizaron la sociedad europea al iniciar un proceso que acabaría por poner en cuestión la validez de las premisas sobre las que descansaba hasta entonces el poder. El núcleo de las creencias ideológicas europeas era que la Tierra ocupaba el centro del universo. Todo, en los cielos y en la Tierra, tenía su lugar asignado por Dios, que solo había 3 continentes y sobre todo, como explicaba la Biblia, que todas esas cuestiones habían sido fijadas por Dios en el momento de la creación y que por tanto nadie podía modificarlas. Parecía como si el descubrimiento de América, que no figuraba en la Biblia, arramblara con todo aquello y a la vez con la totalidad del orden social construido durante 2000 años de autoridad teológica y filosófica. El método medieval para recorrer el camino hasta la verdad se había revelado como un fracaso, ya que no había preparado a la gente para la eventualidad de que hubiera un continente más. Un problema aún mayor procedía del hecho de que América estuviera poblada por gentes primitivas que llevaban una vida natural, sin conocimiento aparente de la política o la historia de la cristiandad, y pese a ese desconocimiento, habían sobrevivido muy bien en sociedades organizadas en base al principio de adscripción voluntaria, que al parecer funcionaba bastante bien. Ese descubrimiento propició pronto en Europa el desarrollo de la idea de asociación libre, un fundamento social que podía, se decía, ser mejor que las viejas formas sociales europeas, cuya existencia dependía de la sumisión a la autoridad. Esa idea implicaba que las comunidades se formaran a partir del consentimiento asumido por sus miembros, decidiendo voluntaria y libremente sus leyes, como parecía ser el caso de las tribus primitivas americanas. Era algo ciertamente chocante en el siglo XVI,
Pero 100 años más tarde, esa idea iba a influir en el pensamiento de John Locke y a través de él, en el de los fundadores de las repúblicas norteamericana y francesa. América había permanecido aparentemente al margen del contacto con los europeos o cualquier otra influencia, de forma que, al menos en principio, ofrecía una oportunidad única para la observación y estudio de la obra de Dios, libre de las constricciones del pensamiento clásico, pero cualquiera que lo intentase podría adentrarse en un territorio filosóficamente peligroso, ya que no existían modelos oficiales para clasificar y controlar la incorporación de esos nuevos datos a la sociedad. Así pues, lo primero y principal para las instituciones de la Iglesia y el Estado era la urgente necesidad de ofrecer una definición inequívoca y segura de aquel hecho no previsto, de forma que los nuevos saberes que generara fueran socialmente aceptables. La búsqueda de esa definición iba a afectar radicalmente a la propia idea de saber, aportando un instrumento para el cambio que permitiría a los fabricantes la creación de mundos enteramente nuevos. Para las autoridades era prioritario desarrollar alguna forma de controlar la recopilación de esos datos y de decidir a quién podía permitírsele conocerlos. Las novedades llegadas del Nuevo Mundo, como las piñas, patatas, pavos y cactus, causaron una revisión estupefacta de las técnicas utilizadas hasta entonces en el estudio de la historia natural. El descubrimiento de especies desconocidas demostró la superioridad de la observación directa de la naturaleza y reveló las debilidades del anterior uso acrítico de las definiciones clásicas. En un primer momento, se realizaron intentos de mantener las cosas en el marco de las viejas categorías, pero su inadecuación quedó pronto de manifiesto por las terminologías que se utilizaban, por ejemplo, para describir el recién descubierto tapir, en parte toro, en parte elefante y en parte caballo. El término inglés era pineapple y el francés pomme de terre, manzana de tierra, para designar a la patata. Esos dos términos, entre otros, reflejan también esos iniciales intentos de que las nuevas cosas se acomodaran a las viejas descripciones. Lo más urgente era, pues, clasificar y poner nombre a todo. Una vez que las cosas tuvieran nombres, se pensaba se las podría controlar. El primer jardín botánico europeo en recibir nuevas especies para su clasificación se estableció en Padua, tomando como modelo la descripción de Cortés de los grandiosos jardines de Moctezuma. En 1577, el presidente del Consejo de Indias español organizó una oficina para la recogida de información que distribuía cuestionarios impresos a cuantos volvían de América. Cuando se establecieron en Sevilla poco después los archivos de Indias, las estructuras administrativas para registrar y ordenar los datos provenientes de América ya estaban constituidas. Conforme volvían más y más viajeros del nuevo continente, más preguntas traían consigo, preguntas que socavaban todo tipo de autoridad. ¿Cómo podía ser que aquellos amerindios, desnudos y salvajes, descendieran también de Adán y Eva? Si Ptolomeo, la incuestionable autoridad de Alejandría en cuestiones geográficas, en cuyos mapas se basaba toda la cartografía contemporánea, no sabía nada de América, ¿podría uno fiarse del resto de sus datos? Si el supremo Aristóteles se había equivocado en cuanto al número de continentes, afirmando que eran solo 3, ¿podría confiarse en sus métodos de clasificación de la naturaleza sobre los que se había construido toda la vida intelectual europea? Pero lo peor estaba todavía por llegar. Al mismo tiempo que se alzaban dudas sobre la configuración de nuestro planeta, también se planteaban cuestiones semejantes sobre la naturaleza del cosmos. El pensamiento cosmológico oficial de la época seguía la descripción aristotélica de la Iglesia, que presentaba el universo como una serie de esferas invisibles rotatorias hechas de un material etéreo en el que se alojaban respectivamente el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. En el centro estaba la Tierra, inmóvil e inmutable. Ese sistema cósmico había constituido durante siglos la base de la gestión social, al deducirse de él el calendario de las celebraciones litúrgicas que los fieles estaban obligados a seguir, ya que de otro modo
pondrían en peligro sus posibilidades individuales de salvación eterna. Desgraciadamente, el cálculo astronómico occidental había permanecido prácticamente inalterado desde el siglo I, cuando Ptolomeo modificó el modelo aristotélico, introduciendo la idea de que algunos planetas giraban en esferas más pequeñas ligadas a su esfera principal, a fin de explicar la forma en que algunos de esos cuerpos celestes, como Marte, parecían a veces ir hacia atrás. En el siglo XVI, el sistema se había modificado para incluir 9 de esos epiciclos y era desesperadamente impreciso. El cálculo exacto de la Pascua a partir de las posiciones relativas del Sol y la Luna se había hecho imposible y el sistema de Ptolomeo había fracasado al perder la festividad principal de la Iglesia. Pero como era teológicamente vital volver a poner la Pascua en un sitio, Roma pidió a uno de sus astrónomos, un polaco de nombre Copérnico, que resolviera el problema. Copérnico lo hizo, aunque para ello se vio obligado a idear, en 1513, aunque no se publicó hasta 1543, un modelo alternativo consistente en un sistema cuyo centro era el Sol, mientras que la Tierra no aparecía más que como uno entre otros varios planetas. Ese nuevo sistema tenía consecuencias turbadoras, ya que rechazaba el acerto mantenido durante tantos siglos de que la humanidad gozaba de una posición especial en el centro del universo, como correspondía a una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Esto debilitó naturalmente la autoridad suprema de la Iglesia, empeñada en mantener la veracidad de tal acerto. Durante un tiempo, Roma trató de embarullar la cuestión, descalificando el don de Copérnico como una ficción matemática que simplemente salvaba las apariencias con una elaboración puramente teórica. En cualquier caso, yo sabía que Copérnico estaba equivocado. A lo largo del siglo XVI, la cosmología tradicional se vio gradualmente socavada por nuevos datos astronómicos. La aparición de cometas y supernovas desafió una vez más la opinión aristotélica de que los astros eran inmutables e incorruptibles. Del mismo modo, la naturaleza especial de la que se suponía que estaban hechos los cielos permitían mantener que constituían el único lugar en el que se producía un movimiento circular. Según Aristóteles, el movimiento de los cuerpos en la Tierra solo podía ser rectilíneo. Los objetos arrojados o dispersados por un cañón tenían que moverse en línea recta para caer luego al suelo cuando perdían su ímpetu. Por aquel entonces, el italiano Niccolò Fontana, más conocido como Tartaglia o tartamudo, especialista en artillería, dio al traste con esa teoría al mostrar, tratando de lograr el máximo alcance con sus cañones, que las trayectorias balísticas eran de hecho parabólicas. Ese descubrimiento de un fallo en el esquema aristotélico llevó poco a poco al convencimiento de que era preciso describir los fenómenos de un modo más fiable con la ayuda de mediciones. Esa pretensión condujo a una técnica completamente nueva para la obtención de datos acerca del mundo basada en la observación individual, pero una investigación personal y cuantitativa del mundo era lo último que podía desear la Iglesia, ya que incitaba a la duda y el juicio independiente. Pionero de esa nueva técnica que iba a cambiar el mundo fue el profesor italiano de matemáticas Galileo Galilei. En 1603 ensayó en Padua un planteamiento completamente diferente del estudio de los fenómenos naturales, con el que buscó por primera vez matemáticamente la respuesta a un problema, tratando luego de demostrar la validez de la solución mediante la experimentación. Utilizó ese nuevo método para estudiar el problema de la caída de los cuerpos. Aristóteles había dicho que los objetos caían buscando su posición natural sobre el suelo y que lo hacían cada vez más rápidamente debido a la felicidad que le causaba hallarse cada vez más cerca de su objetivo. Galileo propuso una solución radicalmente distinta que también explicaba de paso las trayectorias parabólicas de Tartaglia, según la cual todos los cuerpos caían de la misma forma y con la misma aceleración, obedeciendo a una ley de la naturaleza que podía deducirse matemáticamente y comprobarse experimentalmente. Hizo rodar una bola por un plano inclinado en el que se habían marcado surcos con cuerdas de tripa y con la ayuda de un péndulo midió el recorrido de la bola en periodos iguales de tiempo. El experimento mostró que la distancia recorrida por la bola al rodar desde la posición de reposo era proporcional al cuadrado del tiempo empleado. Galileo hizo ver, así,
que podía partir de una abstracción matemática, demostrando su validez mediante experimentos y deducir de ese modo una ley general para el comportamiento de los cuerpos en su caída. Y lo que era más importante, había probado que se podía modelar la naturaleza con ayuda de las matemáticas, analizar un problema en términos de sus principios básicos y generar con ello ciertos conocimientos de aplicabilidad universal. Por esa misma época, un abogado y aristócrata inglés de nombre Francis Bacon se planteaba la cuestión de la certidumbre en el conocimiento desde una perspectiva completamente diferente, aunque complementaria. En 1620 propuso nada menos que un enfoque enteramente original del problema de la obtención de la información en una gran obra titulada Novum Organum, Nuevo Sistema, con la que pretendía reemplazar el Organon de Aristóteles, el viejo sistema utilizado para entonces en el pensamiento analítico. Bacon creía en el sistema copernicano, el descubrimiento de América y los nuevos datos provenientes de todos los rincones del mundo, los cuales habían provocado una crisis general del saber. Escribía: la mente del hombre es como una bola mágica de cristal llena de supersticiones e imposturas. América y la nueva cosmología habían debilitado el terreno de la autoridad y ya no existía una cristiandad unida. El descubrimiento por Galileo de la orografía de la luna había refutado la opinión de Aristóteles y Copérnico había socavado la estabilidad fundamental del modelo cósmico universal junto con la estructura social basada en él. El poeta y eclesiástico John Donne expresó esa sensación cercana al pánico originada por la crisis. La nueva filosofía pone todo en cuestión. Reinaba la confusión porque nadie sabía ya cuáles eran los conocimientos oficialmente aprobados. En un mundo en el que el castigo al pensamiento herético podía ser la muerte, no era algo baladí. Para Bacon, la crisis era tan fundamental que marcaba el comienzo de una nueva era y exigía modos de pensamiento enteramente distintos. No podía llegarse a un compromiso con los sistemas aristotélicos fracasados, ni bastaba con modificar otros más sofisticados como el de Ptolomeo. El planteamiento escolástico había originado además una crisis general de la enseñanza. En las salas polvorientas de las universidades, los estudiosos discutían a partir de premisas que habían quedado incapacitadas para la comprensión del mundo nuevo que amanecía, viéndose impotentes para considerar, analizar y responder las nuevas cuestiones desde el viejo mundo del pensamiento tradicional aristotélico y ptolomeico. Nadie era capaz de afrontar el problema. Se necesitaba una iniciativa urgente si se quería preservar la estabilidad social. El flujo de datos americanos, copernicanos y galileanos exigía reglas radicalmente nuevas para el registro de datos y sobre todo para situarlos de algún modo en un esquema general. Se necesitaban otros principios, así como otras formas de argumentación, nuevos objetivos para el conocimiento, una ética renovada y medios para canalizar y gestionar el flujo de descubrimientos que parecía a punto de desbordar el orden social e intelectual. Bacon pensaba que la situación era tan desesperada que había que reconstruir desde los cimientos el edificio entero del saber. Su nuevo instrumento se basaba en la observación y la experiencia, porque consideraba que el antiguo método escolástico de juzgar una teoría por la solidez de su argumentación fallaba enfrentando los datos sin precedentes que llegaban del Nuevo Mundo. Solo la recogida y clasificación exhaustivas de información podían aportar el tipo de certeza capaz de mantener la estabilidad social, revelando de un modo nuevo y con nuevas pruebas el orden subyacente a la creación divina y la regularidad de la naturaleza y la sociedad. Bacon también creía que la comprensión intelectual no podía ser el privilegio de unos pocos escolásticos de élite, ya que después de todo el conocimiento empírico de los artesanos corrientes había llevado los grandes descubrimientos de la pólvora y el reloj. Los mejores resultados se obtendrían por tanto abriendo la investigación al amplio mundo de la experiencia, pero pese a las apariencias no estaba a favor de un acceso irrestricto al conocimiento y prefería que los hechos solo estuvieran disponibles si se adecuaban al nivel social del usuario. Pensaba que la
revelación del mundo por los navegantes y comerciantes y los descubrimientos que estos aportaban formaban parte del plan divino. Frente a la urgente necesidad de estabilidad social en un periodo de confusión intelectual y teológica, cuando la Iglesia y sus servidores, las autoridades seculares, se veían sometidas a continuos ataques y se sentían inseguras del suelo que pisaban, el primer objetivo debía ser conseguir información que fuera útil y capaz de mejorar el nivel de vida de la población, pero sobre todo fiable. Así pues, su nuevo sistema ofrecería los datos a todos sus potenciales usuarios, la gente legítimamente cualificada, comunicándolos en el lenguaje más claro posible. También estableció los parámetros para el contacto creciente entre Europa y las tierras recién descubiertas, preparando el terreno para la exploración de estas. Considérese qué diferencias existen entre la vida de los hombres del país más civilizado de Europa y los de las regiones más salvajes y bárbaras de las Nuevas Indias. Esa diferencia no proviene únicamente del suelo, del clima ni de la raza, sino de las artes. Por artes entendía, obviamente, los nuevos conocimientos adaptados a su propio estilo. El proceso de gestión de datos propuesto por Bacon constaba de 4 componentes esenciales que iban a dar lugar a nuestra concepción moderna del conocimiento: el hallazgo, el juicio, el registro y la comunicación, a fin de detectar y arrojar luz sobre cosas nunca vistas. Si tales cosas resultaban ser verdaderamente nuevas, para Bacon, lo más importante era considerarlas bajo la fría luz de la objetividad, término que se iba a convertir en el lema de los nuevos fabricantes. En un mundo sometido al efecto del insólito e imprevisto, la opinión e inclinaciones personales y la prueba de los sentidos se consideraban ahora demasiado subjetivas como para ser fiables. Siempre que fuera necesario, los investigadores debían precaverse frente a posibles errores mediante el uso de instrumentos objetivos que corrigieran cualquier eventual deficiencia de la percepción humana. La regulación del pensamiento mediante métodos comprobados haría más fácil el control y dominio de la naturaleza y, lo que era más importante aún, haría más fácil la sumisión y el conformismo. Con la experimentación de Galileo y el sistema de gestión de datos de Bacon, surgieron los inicios de una nueva definición del saber, del papel que debía desempeñar la teoría y de la capacidad objetivadora de las matemáticas para cuantificar los fenómenos. Solo quedaba por determinar una técnica para evaluar los datos brutos sin temor al error. Por esa misma época, mientras Bacon formulaba su nuevo sistema, una tormenta de nieve en una pequeña ciudad de Baviera mantenía encerrado en su tienda durante un día y una noche a un ingeniero militar francés. En ese lapso de tiempo, halló, según contaba, la solución para el problema de la evaluación de datos. Su método iba a dar también a los especialistas un potente don con el que fabricar conocimiento. En 1637, tras pensarlo mucho, aquel ingeniero, de nombre René Descartes, publicó sus ideas en un libro con el título de Discurso del Método, en el que expuso las reglas para alcanzar la certidumbre en un mundo incierto. El secreto estaba en lo que llamaba la duda metódica, a la que debía quedar sometido todo cuanto no fueran verdades evidentes, hasta que se hubiera demostrado su veracidad, y para Descartes, todo, especialmente los datos de los sentidos, debían someterse a esa prueba en ausencia de una verdad evidente. Su método proporcionó la apropiación del mundo más estricta en cuanto a intervención y control, bajo la forma de una técnica llamada reduccionismo. Como un eco de la técnica medieval de la reducción y composición, un problema debía dividirse en porciones más pequeñas para comprenderlo más fácilmente y así poder resolverlo. Todo pensamiento reduccionista debía proceder de lo simple a lo complejo, y todos los acertos acerca del mundo debían expresarse en términos no metafísicos, tamaño, forma y movimiento. Su preocupación por que el conocimiento sirviera para alcanzar el orden social se muestra en su insistencia de una purificación que asentara el mundo sobre categorías firmes y claramente expresadas que no admitieran ambigüedad o disonancia, y controlando por adelantado
la evaluación de cualquier experiencia. Según el discurso del método, solo debía estudiarse aquello que se hubiera categorizado previamente. Con el hacha reduccionista de Descartes, los procesos selectivos y excluyentes de la percepción humana, modificada por la lengua y el alfabeto milenios antes, se veían aún más constreñidos. Pronto se aplicaría la tecnología para convertir esas constricciones en reglas que harían aún más incomprensible la actividad de los fabricantes. Las metáforas empleadas por Descartes sugieren más una obsesión por la uniformidad que un deseo de innovación. Exigía una purga del pensamiento general, volcando el cesto de la fruta podrida. Su objetivo, como el de Bacon, era comenzar desde cero en un universo limpio de límites y estructuras preexistentes, en el que pudiera ponerse orden. Como otros personajes de su tiempo, le aterrorizaban las voces del relativismo, como la de Montesquieu, ensayista y comentarista político francés cuyas cartas persas, escritas supuestamente para burlar la censura por el embajador persa en Francia a un compatriota, ponía en cuestión si el modelo europeo era más cierto o más válido que el de los salvajes de América. Las opiniones persas de Montesquieu se burlaban de los valores dominantes europeos y satirizaban la actitud absolutista de sus autoridades. Las demostraciones matemáticas de Galileo, el empirismo de Bacon y la duda metódica de Descartes produjeron un método de investigación tan potente que permitió a los fabricantes alcanzar niveles sin precedentes de control y especialización esotérica. El primer efecto social generalizado de la forma reduccionista de pensar fue el establecimiento de jerarquías para regular la aplicación del método científico y la gestión del flujo de datos que éste iba a generar provenientes de todos los rincones del mundo. Esas jerarquías recibieron el nombre de Academias para la Propagación del Conocimiento y en 1657 se abrió en Roma la primera de ellas, la Academia del Cimento, con el lema «Comprueba y vuelve a comprobar». Ese ejemplo fue pronto seguido por iniciativas similares en toda Europa, siendo las más selectas las francesas, en las que se limitaba el número de miembros a 16. El primer organismo oficial permanente que pudo organizar y gestionar con éxito la fabricación de conocimientos permitida por la nueva técnica se inspiró en el pensamiento de Bacon e inició sus trabajos como el Club de Filosofía Experimental, formado por un grupo de jóvenes que se reunían regularmente en el Wadham College de Oxford para hablar sobre trascendentales descubrimientos contemporáneos como la circulación de la sangre y la astronomía copernicana. El descubrimiento de América, la nueva cosmología de Galileo y el peligroso relativismo predicado por radicales como Giordano Bruno, el clérigo italiano al que hubo que quemar en la hoguera en 1600 por defender que el universo podía ser infinito y contener otros planetas habitados, así como la división religiosa entre católicos y protestantes y la avalancha de nuevos datos procedentes de todos los rincones de la Tierra, hicieron aguzar el ingenio a los nuevos experimentadores para hallar una vía de gestión del conocimiento que fuera ante todo políticamente correcta. Aunque el grupo de Oxford pretendía abandonar cuanto antes las viejas concepciones autoritarias de la ciencia clásica, también les preocupaba asentar la investigación de la naturaleza sobre una base más fácil de controlar. El país acababa de caer de nuevo en manos de los partidarios de la Iglesia de Inglaterra, que habían restaurado la monarquía tras los de la Commonwealth republicana dirigida por Cromwell. Pero el puritanismo radical estaba todavía vivo y era díscolo y peligroso. Tan solo 2 décadas antes, políticos puritanos radicales habían provocado una guerra civil a raíz de la cual se habían hecho con el gobierno tras ganarla y cortarle la cabeza al rey Carlos I. En un reino en el que volvía a dominar la iglesia anglicana, el primer objetivo consistía en arrebatar los medios de comunicación y mando de las manos de los protestantes política y filosóficamente radicales, disidentes, que casi habían conseguido convertir a Inglaterra en una república presidida por Oliver Cromwell. El grupo de Wadham propuso la creación de un colegio para la promoción del aprendizaje físico-matemático, iniciativa respaldada en 1661 por Carlos II, al concederle el nombre de Real Sociedad para la Mejora de los Conocimientos sobre la Naturaleza. Esa Royal Society, que sigue funcionando todavía,
serviría como modelo para los fabricantes de toda Europa durante más de un siglo, estimulando y dirigiendo la fabricación de nuevos conocimientos que más adelante se utilizarían como base para la industrialización del mundo. Por el momento, sin embargo, la finalidad clave de la Royal Society y de otras parecidas que se fundaron en toda Europa era defender el status quo institucional, organizando las nuevas técnicas y conocimientos que se generaban frente al supuesto ataque del ateísmo. Por encima de todo, se afirmaba que no había conflicto entre ciencia y religión estatal, ya que el orden físico de la naturaleza se reflejaba o debía reflejarse en una sociedad disciplinada. Cuanto más comprendiera la ciencia acerca de la naturaleza, mejor se podría mantener la estructura social. Aunque varios de los miembros de la Royal Society simpatizaban con los puritanos, en su mayor parte pertenecían a la Iglesia estatal y eran calificados dentro de estas como latitudinarios, por su permisividad hacia otras creencias. Los latitudinarios, que insistían en el uso de la razón frente a la tradición, llegaron a ocupar altos cargos eclesiásticos como el arzobispado de Canterbury. El objetivo declarado de la Royal Society consistía en controlar los asuntos relativos a la comunidad, en la que cada individuo cumpliría sus deberes en la condición particular de la vida, fuera esta la que fuera, en la que la providencia lo había situado. Al descubrir las leyes de la naturaleza, la ciencia serviría como instrumento esencial para alcanzar el conformismo social. En su crónica de Royal Society, escrita en 1667, Thomas Sprat explicaba el valor de los experimentos para conseguir ese conformismo. Decía: la transgresión de la ley es idolatría. La razón de los hombres, que menosprecian toda jurisdicción y poder, procede de la adoración de su propio ingenio. Convierten en omnipotente a su propia prudencia, se proponen a sí mismos infalibles, establecen sus propias opiniones y las veneran. Pero esa idolatría vana caerá inevitablemente ante el conocimiento experimental, enemigo de todo tipo de falsas supersticiones, y especialmente de las de los hombres que se adoran a sí mismos y a su propia fantasía. Galileo ya había mostrado que los experimentos objetivos podrían aportar certidumbre al conocimiento, y esa técnica se iba a utilizar ahora para afianzar y legitimar a la Iglesia y al Estado. El lema de la Royal Society era: no des por cierta la palabra de nadie, y abrazaba entusiásticamente la duda metódica de Descartes. Sus miembros eran conscientes de que la aplicación del nuevo método científico podía inundarlos con demostraciones experimentales de cualquier cosa, por lo que introdujeron reglas para asegurar que los datos se generaran siguiendo unas normas. El propósito de la Royal Society no era entretenerse en arriesgadas discusiones metafísicas al viejo estilo, sino recoger datos de primera mano, divididos y controlados, y ocuparse de lo que llamaba cuestiones de hecho. Gran parte de la información de primera mano llegaba a la sociedad procedente de corresponsales de todo el mundo, marinos, comerciantes, personal militar, así como viajeros ingleses u observadores extranjeros de todo tipo. La sociedad examinaba y clasificaba los datos que le llegaban en un comité y los preparaba para su publicación en una revista cuyo primer número apareció el 6 de marzo de 1665, en la que se describían las actividades experimentales de la sociedad. Esa revista, denominada Philosophical Transaction of the Royal Society, que sigue en activo, fue la primera publicación científica regular y fijó el estilo de todas las que aparecieron después. Sus reglas de aceptación de originales exigían que los informes llegaran en un formato aprobado por la sociedad para facilitar a los editores la detección de pensamientos política o teológicamente desviados. La edición inaugural incluía informes acerca de los telescopios romanos, observaciones de una mancha observada en Júpiter, la predicción realizada por un francés del paso de un cometa, un yacimiento de plomo en Alemania, una carta acerca de las capturas de ballenas en las Bermudas y una evaluación de los relojes de péndulo para la navegación de altura. A fin de comprobar objetivamente las pruebas aportadas, el principal dirigente de la sociedad
el aristócrata irlandés Robert Boyle estableció nuevos procedimientos. En su opinión, la ciencia debía revelar los grandes designios de Dios y reforzar la ortodoxia, y razonaba que el mejor modo de llegar a una prueba objetiva consistía en repetir el experimento ante cierto número de miembros de la sociedad, en un acto que se denominaba testimonio múltiple. Solo cuando algo se hacía observado colectivamente de ese modo se podía aceptar por consenso como cuestión de hecho. También se desarrolló un vocabulario especial y una forma estándar de registrar los datos para eliminar la eventual ambigüedad de todo informe. Las reglas de la sociedad establecían que en todos los informes sobre experimentos debe plantearse escuetamente la cuestión de hecho, sin ningún prefacio, explicaciones ni florituras retóricas. Ahora que la sociedad había normalizado los informes de prueba experimentales en una fraseología oficial que solo conocían, como es obvio, los miembros, el testimonio múltiple podía realizarse también por correspondencia, empleando descripciones normalizadas y acompañándolas de ilustraciones extremadamente detalladas. Con reglas estrictas y minuciosas había nacido el artículo científico moderno. La finalidad de Boyle consistía en crear una selecta comunidad experimental con sus propios hábitos, convenios y relaciones sociales, que sirviera como base fiable para la promoción de formas socialmente aceptables de invención y descubrimiento. Esa actividad iba a exigir un nuevo tipo de taller o lugar de trabajo oficial regulado desde el que se pudiera desarrollar la innovación siguiendo procesos definidos de antemano y con aparatos normalizados. Boyle lo llamaba laboratorio y a los investigadores sacerdotes de la naturaleza, cuyos experimentos se debían llevar a cabo preferiblemente en domingo y cuya labor daría lugar a esas cuestiones de hecho capaces de reforzar ideológica y económicamente la sociedad. En esos laboratorios se iba a producir un manejo de los datos de nuevo estilo, objetivo, con ayuda de instrumentos uniformes y estandarizados. Eso remediaría, como había indicado Bacon, la debilidad de los sentidos humanos y ayudaría a evitar los argumentos metafísicos que antes llevaban a confiar en datos poco fiables que podían favorecer una indeseable heterodoxia política y teológica. Los nuevos instrumentos iban también a extender el campo de los descubrimientos científicos y hacerlos aún más excluyentes, ya que en muchos casos el fenómeno solo se podía observar mediante su uso colectivo. Era en ese colectivismo donde Boyle veía la principal virtud de la sociedad, ya que en un mundo en el que era peligroso disentir, ésta proporcionaba un ambiente sereno en el que llevar a cabo los debates y corregir los errores subversivos sin escándalo y sin que trascendieran al exterior. El lenguaje de la ciencia sería el de la aquiescencia. No se permitiría ningún individualismo ni dogmatismo, en el sentido en el que lo entendía la Iglesia anglicana, de forma que solo cuando la comunidad de experimentadores estuviera de acuerdo en algo, se convertiría en cuestión de hecho. Que la Royal Society no era la organización democrática de la ciencia que proclamaba ser, se constata en el hecho de que a los científicos no anglicanos que no pertenecían al grupo de experimentadores se les negaba la aplicación de la ley de la tolerancia, establecida pocos años antes tras la restauración monárquica. Esa ley tenía como finalidad aliviar las restricciones más severas impuestas a las actividades de los miembros de la Iglesia no estatales tras el fin de la Commonwealth de Cromwell, que los habían barrido de las universidades, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y las principales instituciones de las que había pasado a formar parte de la Royal Society. Se argumentaba que cualquiera que se hubiera resistido a la filosofía experimental tal como la practicaba la Royal Society se oponía por definición a la religión establecida. Más ecos de Mesopotamia. Conforme proliferaban nuevos tipos de instrumentos para la observación, iba surgiendo toda una serie de conocimientos relativos a los fenómenos instrumentales que solo se podían estudiar
con la ayuda de telescopios y microscopios. Bacon y Descartes habían capacitado a los fabricantes para crear sus propios nuevos mundos, conocidos tan solo por quienes contaban con equipos adecuados para observarlos y estaban cualificados para trabajar con ellos. La proliferación de investigaciones instrumentales comenzó a generar nuevas disciplinas. En 1673, la sociedad contaba ya con varios comités, cada uno de los cuales trataba con diferentes materiales y observaciones que había solicitado de todo el planeta. Abarcaban ahora cuestiones de farmacia, agricultura, antigüedades, cronología, historia, matemáticas, construcción naval, viajes, mecánica, gramática, química, navegación, arquitectura, hidráulica, meteorología, estadística, longevidad, geografía y monstruos. Pese a esa aparente apertura de miras y fomento de la libre investigación en cualquier campo del saber, la sociedad seguía manteniendo un firme control de lo que se podía o no se podía hacer y decir. El tema del vacío es un ejemplo significativo. Antes de su descubrimiento y confirmación mediante observaciones, experimento y testimonio múltiple, el vacío no existía. De hecho, sugerir meramente su existencia habría constituido una herejía al compartir la Iglesia la opinión de Aristóteles de que el vacío era imposible, ya que si el aire frenaba el movimiento de los cuerpos, en el vacío el movimiento sería instantáneo, algo inconcebible. En cualquier caso, Aristóteles había dicho que el espacio había sido creado por Dios, al que él llamaba primer motor, como un receptáculo que debían ocupar los cuerpos, y si cualquier parte del espacio llegaba a estar desocupada, el Dios omnipresente la llenaría con luz. El espacio nunca podía estar vacío, luego el vacío no existía. No solo la naturaleza, sino también la Iglesia aborrecía el vacío. Sin embargo, en 1635, durante la construcción de unos jardines en Florencia, los ingenieros habían comprobado que las bombas de succión que aportaban el agua de los pozos no eran capaces de hacerla subir más de 9 metros. Se le preguntó a Galileo si podía identificar la causa del problema. En 1638, cuando se publicaron en Roma los detalles de sus experimentos, el profesor de matemáticas de la Academia Romana Giovanni Berti se sintió intrigado por el asunto y decidió llevar a cabo una serie exhaustiva de experimentos. Fijó junto a su casa un tubo vertical a cuyo extremo superior había acoplado un frasco de cristal con una tapa enroscada. En el otro extremo puso un grifo de latón y situó debajo un tonel de madera. Llenó entonces el tubo y el frasco del extremo superior con agua y cerró la tapa herméticamente. Cuando se abría el grifo, en la parte inferior, el agua salía del frasco, bajando a lo largo del tubo e iba llenando el tonel, pero cesaba de emanar cuando la altura de la columna del agua en el tubo había descendido hasta algo más de 9 metros y dejaba un espacio vacío por encima. Si se desenroscaba la tapa, se podía oír cómo entraba el aire en el frasco y la columna de agua iba descendiendo hasta vaciarse del todo en el tonel. En 1641 se planteó la cuestión del sucesor de Galileo, Evangelista Torricelli, a quien se le ocurrió la idea de usar en vez de agua mercurio, cuya mayor densidad permitía reducir la escala del instrumento en unas 14 veces. En 1644, Torricelli recibió la visita del experimentador francés Marin Mersenne, que vivía en París y empleaba la mayor parte de su tiempo poniendo en contacto a unos experimentadores con otros. Mersenne volvió inmediatamente a Francia y comentó la noticia a sus corresponsales. Uno de ellos, el matemático francés Blaise Pascal, llevó a cabo en secreto experimentos que le indujeron a concluir que el espacio que quedaba en alto del tubo por encima de la columna de mercurio estaba realmente vacío y que la altura de la columna de cada líquido determinado dependía de su densidad, equilibrándose su presión con la que ejercía el aire sobre la superficie del resto del líquido contenido en la vasija inferior. Se demostraba así que la presión del aire podía equilibrar el peso de una columna de agua de unos 10 metros y esto explicaba el problema original de la bomba de succión. En 1658, Boyle invirtió sobre una cubeta un tubo de 1 metro de longitud lleno de mercurio dentro de una campana conectada a una bomba de succión. La altura de la columna de mercurio en el tubo se detenía a 74 centímetros. Conforme la bomba de succión sacaba aire de la campana, el nivel de mercurio descendía en el tubo. Si se dejaba entrar aire a ella, la columna de mercurio volvía a subir y si se inyectaba aire suplementario,
el nivel de mercurio se situaba por encima del original. Esto demostraba conclusivamente la existencia de la presión atmosférica y preparaba la escena para importantes desarrollos en fisiología de la respiración, medicina, química neumática e investigación de las propiedades de los gases. Pero Boyle refrenó su lengua cuando tuvo que describir el fenómeno causado por la bomba de succión. Esquivó el escollo teológico del vacío, negando su existencia y describiéndolo como un espacio casi desprovisto de aire, sin atreverse a juzgar si estaba también desprovisto de cualquier sustancia corpórea o no. La agenda oculta de Boyle consistía en neutralizar las opiniones políticamente peligrosas, ya que si el vacío realmente existía, el espacio no estaría, como enseñaba la Iglesia, lleno con la presencia de Dios, y si había algún lugar donde Dios no estuviera presente, ¿hasta qué punto era válido la autoridad de su representante real, aquel que se sentaba en el trono de Inglaterra, o el de todas las autoridades eclesiásticas? La primera aplicación útil de la bomba de vacío fue la confección de instrumentos para medir la presión atmosférica, al haberse constatado durante décadas que la meteorología influía sobre la altura de la columna del líquido. En 1642, Torricelli diseñó un aparato consistente en un largo tubo lleno casi en su totalidad de agua, sobre la que flotaba una figura de madera. Cuando lo puso en lo alto de su casa en Florencia, pudo observar que el buen tiempo, un aumento de presión atmosférica, correspondía a la aparición de la figura flotante por encima del techo, al subir la columna de agua en el tubo. La observación meteorológica se estandarizó pronto, facilitada por la producción de una versión portátil de ese aparato, con mercurio en lugar de agua, a la que se llamó barómetro. El vacío seguía generando fenómenos más esotéricos. Entre 1660 y 1663, los experimentos realizados con pájaros, serpientes, ranas, peces, ratones e insectos mostraron que todos esos animales morían en el vacío, y esta observación, junto con el hecho de que Boyle pudiera emplear su bomba para extraer gases de la sangre, condujo a los investigadores a estudiar con más atención la respiración y a examinar la composición del aire. Como se había observado previamente, el aire también era necesario para la combustión y debía contener algo que ayudaba a que ésta se produjera. La teoría elaborada por Mayow, otro miembro de la Royal Society, era que el aire contenía un agente comburente y como la pólvora era el único material que podía arder en el vacío. Se concluyó que en el aire debía de haber alguna sustancia similar. Mayow los llamó partículas nitroaéreas, y esas observaciones iniciaron un siglo de experimentos con los gases que sentaron las bases de la química moderna. A partir del descubrimiento del vacío nacieron otras dos áreas importantes de investigación. Boyle colaboró con el francés Denis Papin en experimentos sobre la presión atmosférica que llevaron a Papin a desarrollar una máquina capaz de crear el vacío condensando vapor de agua en un espacio cerrado. Ese trabajo sentó las bases para el desarrollo de la máquina de vapor y la revolución industrial tan solo un siglo después del surgimiento de ese nuevo método científico. El producto más esotérico quizás de la experimentación con el vacío iba a derivarse del barómetro. En aquellos tiempos, ese instrumento era un adminículo de la tecnología especializada tan popular como los teléfonos móviles en nuestro mundo de hoy. Todo experimentado que quisiera sentirse digno de ese nombre debía tener uno. En 1675, un astrónomo francés de nombre Jean Picard observó que el mercurio de su barómetro brillaba cuando se sacudía el instrumento haciendo chocar el líquido que contenía contra las paredes de cristal. Esta observación condujo a investigar el brillo que adquiría el mercurio y de ahí a otra serie de fenómenos relacionados con la electricidad. Tras el descubrimiento del vacío, el segundo de los nuevos mundos a que dio lugar el método científico fue el que hicieron posible los instrumentos ópticos, el telescopio y mucho más aún el microscopio. Cuando Galileo utilizó el nuevo telescopio holandés, descubrió un universo que nadie había contemplado antes. Ese hallazgo fue otro ejemplo de la forma en que las nuevas ciencias instrumentales, como las asociadas al vacío, descalificaban la observación directa de los profanos. El telescopio mostró a Galileo los satélites de Júpiter, le permitió comprobar que la superficie de nuestra luna no es uniforme sino irregular y que en la del Sol se podían distinguir manchas, y le regaló la contemplación de muchas más estrellas
de las contabilizadas hasta entonces. Esas cuestiones, de hecho, eran del todo heréticas, ya que según Roma y Aristóteles, y pese a los descubrimientos de Copérnico, todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra y la Luna era una esfera perfecta, más lisa que una bola de brillar, y el Sol carecía de imperfecciones. Pero cuando Galileo observó el paso de Venus a través del disco solar, comprobando así que ese planeta orbitaba en torno al Sol, como había proclamado Copérnico, el telescopio se convirtió en un desafío para la ortodoxia católica, acelerando la toma del poder por la ciencia, que acabaría por arrebatárselo a las autoridades religiosas, creando una generación de fabricantes seglares cuyos instrumentos permitían ver las nuevas verdades, generando las condiciones en las que éstas podían ser constatadas. A partir de entonces, la ciencia iba a convertirse en pilar insustituible del poder político. El microscopio reveló un mundo aún más insospechado. En términos de novedad absoluta, la vida microscópica supuso un trastorno para la autoridad tradicional tan grande como el descubrimiento de América, y sus efectos sobre el pensamiento de la época fueron iguales de profundos. Los miles de nuevos fenómenos revelados por el microscopio reforzaron aún más la independencia intelectual de los laicos con respecto a la Iglesia e impulsaron investigaciones muy diversas. Surgieron disciplinas científicas nuevas como resultado del descubrimiento de esos nuevos mundos en el que solo los fabricantes estaban cualificados para operar. El microscopio de Galileo mostró los ojos compuestos de los insectos y en 1625 otro italiano, Francesco Stelluti, publicó un informe sobre la anatomía de las abejas. En 1628, el anatomista inglés Harvey dio a la imprenta un estudio sobre el movimiento de la sangre y del corazón, y más tarde pudo examinar crustáceos, moluscos e insectos con ayuda de una lente ampliadora. Los trabajos de Harvey fueron de gran ayuda para los experimentadores con el vacío en sus descubrimientos sobre los componentes químicos y gaseosos de la sangre. Y en 1651 dieron lugar a la nueva disciplina de la embriología con sus estudios microscópicos descritos en The Generation of Animals. En 1660 el profesor de medicina italiano Marcello Malpighi, quien más tarde se convertiría en médico personal del Papa, utilizó datos microscópicos para explicar el funcionamiento de los pulmones, para mostrar cómo los capilares unen arterias y venas y para descubrir las papilas gustativas de la lengua, así como el córtex cerebral y la existencia de los glóbulos rojos en la sangre. Pocos años después, un holandés autodidacta envió dibujos de sus observaciones microscópicas a la Royal Society. Desgraciadamente, la sociedad no contaba todavía con microscopios suficientemente buenos para testimoniar sobre su labor como cuestión de hecho, pero atrajo la atención del público hacia el mundo microscópico con su obra en 4 volúmenes, The Secrets of Nature, publicada en 1695, que detallaba sus estudios microscópicos desde mediados del siglo. Completó los trabajos Malpighi, comprobando que la sangre arterial partía del corazón y la venosa llegaba a él. Dibujó esbozos de glóbulos rojos, mostrando que eran circulares en los humanos y en general en los mamíferos, pero ovales en peces y anfibios. Confeccionó ilustraciones de los protozoos que pululaban en una gota de agua de lluvia, y en 1683 halló bacterias en los restos de comidas que quedaban entre los dientes. También comprobó que los pulmones se producen asexualmente, descubrió en el agua organismos de clase rotífera y examinó el cristalino del ojo, la estructura de los huesos y las células de la levadura. En botánica, Nehemiah Greu publicó en 1682 The Anatomy of Flowers and Fruits, que fue leída en la Royal Society. Las observaciones de Greu sugerían, a partir de los datos del examen microscópico, que las hojas constituían el aparato respiratorio de las plantas, sentando las bases del posterior trabajo de Priestley sobre la actividad respiratoria de la menta, realizadas en una cámara de vacío. Greu fue también el primero en especular acerca de la sexualidad de las plantas, proporcionando informaciones que ayudarían a Linneo en su labor taxonómica en el siglo siguiente. Todos los estudios botánicos se unieron en una nueva disciplina formalmente organizada cuando en 1686 John Gray reunió los trabajos de Greu y Malpighi en un libro con el título The Natural History of Plants, en el que fundamentó la clasificación de más de 3.000 vegetales basándose en las diferencias entre los tipos de semillas.
Así, en pocas décadas, el microscopio había llevado al saber a diferenciarse en gran número de ciencias especializadas, aisladas entre sí y de los miembros no experimentadores de la sociedad. La biología, por ejemplo, ya no constituía un solo tema, sino que se habían escindido en embriología y estudios sobre el desarrollo en general, anatomía comparada, citología, histología, microbiología y entomología. Por encima de todo, quizás, el microscopio confirmaba el método científico de Descartes, ya que las disciplinas que generó se basaban en un estudio reduccionista de la estructura, que se podía analizar y volver a reunir como había dicho Descartes, y no en la idea de proceso con la que no se podía hacer lo mismo. Los dones gemelos de la bomba de vacío y el microscopio ligaban por primera vez las labores artesanales de la ingeniería y la metalurgia con la teoría científica. Esto generó a su vez nuevas ocupaciones para los fabricantes de instrumentos científicos, así como la idea de precisión, ya que con la proliferación de conocimientos esotéricos en tantas disciplinas teóricas, surgió la demanda de sistemas de medición y cuantificación. En principio, esa necesidad se sintió con más urgencia en la astronomía, y al tiempo que se producían mejores lentes, se desarrollaron los artefactos mecánicos para enfocar más fácilmente los cuerpos celestes. Hacia 1640, William Gascoigne desarrolló el microscopio para medir con gran exactitud pequeñas longitudes y que, acoplado con un telescopio, permitía asimismo la medición de distancias angulares entre las estrellas. En 1667, el astrónomo francés Jean Picard descubrió que podía utilizarse también para medir grandes distancias. Esos instrumentos ópticos permitieron controlar e intervenir en el terreno con carreteras y canales, puertos y obras defensivas. Por primera vez, los viajeros contaban con mapas dibujados con gran detalle que les decían dónde se encontraban exactamente. Las comunicaciones se hicieron más fáciles y el comercio se expandió al establecer líneas regulares de diligencias para el transporte de personas y mercancía. La precisión cambió también la vida en el mar. El creciente comercio transatlántico hacía cada vez más urgente un cálculo riguroso de la longitud geográfica. El gobierno inglés ofreció un premio que equivaldría actualmente a unos 2 millones de euros para quien lograra una solución definitiva al problema. Hartley, en Inglaterra, y Godfrey, en Filadelfia, dieron un primer paso con un instrumento para la navegación llamado sextante, que utilizaba una mirilla telescópica para obtener lecturas muy ajustadas de la posición de las estrellas. El segundo paso consistió en la medición precisa de la hora de Greenwich, meridiano cero desde 1675, ya que si durante un viaje se podía estimar la altura sobre el horizonte del Sol o de cualquier estrella, junto con la de la Luna, comparado con las tablas que mostraban su posición a la misma hora en Greenwich, la diferencia indicaría al navegante cuántos grados al este o al oeste se encontraba. En 1735, John Harrison fabricó un cronómetro de muelle cuyo funcionamiento se comprobó durante un viaje experimental a los Barbados. Su precisión era de 15 segundos en un periodo de 5 meses, lo que significaba que en un viaje de esa duración se podía determinar la longitud geográfica de cualquier lugar con un error menor de 1 milla. Con la ayuda del telescopio, el sextante y el cronómetro, se pudieron confeccionar mapas y cartas de navegación mucho más exactos que nunca, haciendo más cómodos la exploración y el comercio. Además, para facilitar la gestión de las grandes cantidades de té, azúcar y tabaco que llegaban de Gran Bretaña, se inventó la regla del cálculo que permitía a los oficiales de aduanas una valoración rápida de los impuestos que debían pagar los importadores. A lo largo del siglo XIII, la experimentación científica generó instrumentos de una precisión creciente que impulsaron el comercio y las comunicaciones, anemómetros con los que los meteorólogos podían conocer la velocidad del viento, útiles de navegación que hacían más seguros los viajes y pirómetros con los que se podía medir la temperatura en un horno o fragua. Máquinas herramienta como los tornos para cortar afinadas roscas de tornillo en latón y hierro, con las que a su vez se podían fabricar artilugios muy sofisticados, contribuyeron a hacer aún más exactas todas las formas de medición, ya fueran navegación, topografía o cartografía, empleadas para diseñar y construir los canales, carreteras, vías de ferrocarril y puentes de la revolución industrial, con la energía proporcionada por la máquina a vapor, generada a su vez
por los experimentos con el vacío y construida con ayuda de los nuevos instrumentos de precisión. La cuantificación afectó directamente a grandes sectores de la población cuando sus técnicas elevaron la gestión social en nuevos niveles de intervención y control. William Petty, miembro de la Royal Society, que había estudiado medicina en Oxford y formaba parte del grupo original de Wadham, se hizo eco de Descartes con su aritmética política, utilizando únicamente números, pesos y medidas para compilar el primer análisis estadístico propiamente dicho de la población y riqueza de Inglaterra, publicado en 1662. En 1671, el holandés Jan de Witt proporcionó a su gobierno una tabla estadística sobre la edad de sus ciudadanos, a partir de la cual se podían estandarizar las rentas que el Estado debería pagar a los inversores que compraban bonos para pagar la guerra contra los franceses. Ese ejemplo fue seguido muy pronto en Francia e en Inglaterra, donde se centralizó ese mismo año la recaudación de impuestos en la oficina del Inspector de Exportaciones e Importaciones, primer departamento nacional de estadística en Europa. Desde aquel momento, las cantidades recaudadas por esa oficina figuraron también en las negociaciones políticas y económicas con otros estados. Como se ve más adelante, la estadística se iba a convertir muy pronto en otro instrumento efectivo para mantener el orden social. El primer secretario del almirantazgo británico, Samuel Pepys, mostró gran entusiasmo en la aplicación del planteamiento científico a la administración y estableció la primera clasificación oficial y normalizada de los navíos de Su Majestad. Otro miembro de la Royal Society, John Collins, aportó la contabilidad como ayuda para las autoridades, sugiriendo que la riqueza nacional podía computarse en un gigantesco balance que serviría como base para la adopción de decisiones políticas y económicas científicas. Las oportunidades que ofrecía el nuevo don cuantificador de los fabricantes para la gestión social eran demasiado buenas como para desaprovecharlas. En 1692, North publicó un discurso atribuyendo directamente su método a Descartes, en el que analizaba por primera vez la relación entre la cantidad de dinero en circulación y el comercio. Como todos los experimentadores, contemplaba la actividad económica en términos de mecanismos. Esto condujo finalmente a la adopción de medidas eficaces para reducir todos los aspectos del comportamiento humano a procesos mecánicos semejantes a los de las ciencias duras. La cualificación vino de la mano con la clasificación que había pedido Bacon. Conforme proliferaba el saber y con él la necesidad de controlar su difusión, la ciencia procuraba mejorar la precisión en las descripciones de los nuevos fenómenos desvelados o creados y de las nuevas áreas del planeta que los exploradores y comerciantes iban descubriendo. Un importante miembro de la Royal Society, John Wilkins, propuso nada menos que un lenguaje filosófico especializado, ya que, como había dicho Bacon, el lenguaje ordinario era impreciso y, por añadidura, no había palabras para describir muchas de las cosas que se estaban descubriendo. En la gran cadena del ser de Aristóteles ya había una estructura sobre la que basar ese nuevo lenguaje. Con su categorización de todos los organismos vivos, desde los gusanos más simples hasta los humanos, esa cadena proporcionaba una plantilla prefabricada para clasificar la naturaleza. El propósito de la clasificación era que la taxonomía sirviera como base para un lenguaje científico, reduciendo la naturaleza a los elementos más simples, posiblemente comunes, e identificándolos. De este modo, los taxonomistas revelarían la gran majestad y detalle de los designios originales y ordenados de Dios, apuntalando la estabilidad social al nivel más elemental. En 1668, John Ray confeccionó una tabla con una descripción de todas las plantas conocidas y sugirió una idea que prometía un mayor control sobre el mundo físico, que la naturaleza solo estaría totalmente ordenada cuando los seres humanos hubieran puesto orden en ella. En la apoteosis del esfuerzo taxonómico, el botánico sueco Linneo publicó en 1751 su gran filosofía botánica, en la que sistematizaba la naturaleza
forzándola a obedecer las reglas de la lógica. Gracias al uso de la aritmética, el método científico había reducido la naturaleza y todo el universo a algo hasta entonces desconocido. Un conjunto de elementos que se comportaba de acuerdo con leyes elaboradas por el hombre, que debía ser ordenado y manipulado a voluntad por éste. En una manifestación final y más general de su poder, el método científico generó también actitudes mecanicistas en el pensamiento político europeo de los siglos XVII y XVIII. El conocimiento de la ley universal de la aceleración, por ejemplo, condujo a la gente a esperar que el progreso de la sociedad también se acelerara con el paso del tiempo. La regularidad y la uniformidad se convirtieron en signo distintivo de una sociedad moderna. En Inglaterra, hasta la posición financiera del monarca se regularizó y uniformizó con un salario real, y los asuntos financieros del país se codificaron y quedaron bajo el control del primer Banco Nacional. El efecto social quizá de mayor alcance en la filosofía reduccionista llegó en 1776 con la teoría de la división del trabajo de Adam Smith. En La riqueza de las naciones, Smith expuso una nueva ley científica de la economía en la que las fuerzas del mercado regulaban la actividad económica de un país de un modo que recordaba la ley de gravitación universal de Newton, mostrando la interacción entre precios y ganancias, entre crecimiento económico, salario y empleo, y entre oferta y demanda, así como la relación entre consumo, propiedad y circulación del capital. Smith mostraba las diversas partes de un mecanismo que funcionaba sin verse afectado por tendenciosidad ni partidismo alguno y bajo el control de una mano invisible. Había una fuerza, según él, que buscaba siempre el equilibrio y que podía investigarse como las demás fuerzas de la naturaleza recientemente descubiertas, con el fin de producir efectos sociales predecibles. Finalmente, como culminación de esa capacidad para crear nuevos mundos, el método científico proporcionó los medios para aplicar las leyes de la mecánica a la gestión de sociedades enteras con los instrumentos políticos ideados por John Locke, quien utilizó el lenguaje del laboratorio de Boyle en sus escritos sobre los procesos sociales. Según decía, había una ley natural que gobierna los asuntos humanos, del mismo modo que queda regulada la trayectoria de una bala de cañón. Y esa ley social se manifiesta en la fuerza del interés propio que rige el comportamiento de cada individuo. El único objetivo de un buen gobierno debía consistir en asegurar que nada contrarrestara esa fuerza natural del interés propio. Dado que su expresión más común es la propiedad, la primera responsabilidad del Estado consiste en proteger la propiedad individual, dejando libertad a los ciudadanos para procurar incrementar su riqueza. Y dado que la expresión social del interés propio se alcanza mejor mediante el consenso, un eco del testimonio múltiple, la tendencia natural de los propietarios sería la coexistencia y el acuerdo mutuo. Así pues, la búsqueda del interés propio se potenciaría colectivamente, tendiendo a maximizar el bien individual y al mismo tiempo el común, mediante la aplicación de la ciencia útil al desarrollo y avance común. Las ideas de Locke, derivadas del método científico propiciado por la imprenta y el descubrimiento de América, iban a encontrar su expresión más cabal en ese continente con el nacimiento de Estados Unidos, una nación moderna cuya constitución describía, con el lenguaje del laboratorio, una sociedad racional y libre, instituida sobre la base de la ley natural, el consenso y verdades evidentes. Así, Estados Unidos se iba a convertir en la nación más poderosa de la historia una vez que la revolución industrial proporcionara a la sociedad más rica de la Tierra instrumentos adecuados para ejercer el control a escala planetaria. Fin de capítulo.